se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Espero que puedan escuchar bien, para que todo salga muy bien. Yo soy de El Salvador, vivo en Houston, Texas, pero mi familia vive en Dallas, y como ustedes pueden saber y darse cuenta por las noticias, ahora mismo en Houston está siendo pues atacado, prácticamente está siendo destruido por la naturaleza. Es una de las experiencias más terribles que el estado de Texas ha experimentado. Desde el año 61 no se había experimentado un huracán como el de hoy. Así es que tengo algunos amigos también de aquí de Houston que tuvieron que salir y evacuar porque pues se inundó el lugar donde ellos viven, y muchas personas, como ustedes pueden ver, están siendo evacuadas, y es terrible la realidad de lo que está pasando. Pero nosotros sabemos perfectamente que estos son principios de dolor, como lo dice la Biblia. Soy de El Salvador y nací, soy adventista del séptimo día desde antes de nacer, por decirlo. Soy de cuna y nada, aquí hemos seguido y seguimos adelante en la obra y predicando el Evangelio. Como ustedes pueden ver, algunos miraron en el video, ese día estaba presentando un tema relacionado con el ecumenismo y el formalismo que la iglesia adventista ha adoptado. Y desde ese entonces, pues bueno, la experiencia que tuve ahí se empeoró más la situación, y ahora mismo lo que es la conferencia y las iglesias de aquí de Texas están en un caos espiritual terrible. En pocas palabras quiero decirles, Satanás se ha apoderado, conforme la profecía lo dice y el testimonio, que la conferencia no es más la voz de Dios. Entonces se está manifestando la realidad de esa profecía que Dios le reveló a la hermana White, y hay muchas cosas por ver, y como ustedes han podido experimentar también o visto, a nivel mundial la iglesia, la organización adventista está de cabeza. Entonces, como nosotros sabemos, las cosas van a seguir adelante, empeorando día a día. Así es que los que estemos firmes predicando el último pregón, el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe, y todos esos mensajes que tenemos, hermosos mensajes que hemos tenido escondidos por muchísimo tiempo, están comenzando a salir a flote, y aquí estamos. El tema de hoy lo he titulado La justificación por la fe. Les quiero compartir un poco más. Tengo con un amigo mío, tenemos un ministerio en una de las prisiones de aquí de Texas, de máxima seguridad. No sé si han escuchado la prisión de Huntsville, una de las prisiones de ese lugar donde los ejecutan a los presos. Así es que tenemos el ministerio y estamos predicando. Ahora mismo estamos presentando también a los presos el mensaje de la justificación por la fe, porque dentro de ello tenemos diferentes religiones o personas que asisten a diferentes religiones, y ha sido muy interesante. A algunas personas les ha causado controversia porque les han enseñado durante muchos años que vivimos por gracia. Y en realidad, bíblicamente sí vivimos por gracia, pero la gracia no es licencia para pecar. Y son uno de los temas que he presentado, y por la gracia de Dios han sido fuertes, pero han sido de bendición para muchas personas en la prisión.
Así es que tenemos ese ministerio, y si usted está en su corazón orar por ese ministerio, se lo voy a agradecer muchísimo y Dios lo va a bendecir. Así es que el tema lo titulé Justificación por la Fe. Quiero que vayamos, por favor, abran sus Biblias y los invito a que vayamos al libro de Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer un poquito acerca del tema de la justificación por la fe. Es un tema extremadamente grande, extenso. Y como adventista del séptimo día, no hemos prácticamente entendido la magnitud de este mensaje. El mensaje de la justificación por la fe, obviamente ha existido desde la creación, desde la fundación del mundo. Si ustedes pueden leer en la Biblia, dice que a Abraham se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La justicia tiempo de Jesús, para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de la edad oscura, la edad media, el tiempo de los valdenses. La justicia estuvo para el tiempo de 1844, y donde resaltó más en lleno fue en 1888, cuando los dirigentes de la organización rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Ustedes han podido leer eso al respecto. Y hasta el día de hoy, desde 1888, la organización ha guiado a sus miles y millones de miembros por una senda equivocada. Por muchas razones, la organización en 1901, la hermana White dijo que no es más la voz de Dios, y lo dicen varios textos, varios párrafos donde ella escribió. En el Congreso de 1901, la hermana White tenía la esperanza de que el pueblo de Dios pudiera recibir el Espíritu Santo. En el testimonio dice que en 1888 los dirigentes rechazaron los primeros vientos de la lluvia del derramamiento del Espíritu Santo. En 1901 se rechazó por completo el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que pudo haber sido no sucedió. El Congreso de San Antonio, yo estuve presente. El video que la organización, Conferencia General de los Adventistas a nivel mundial, sacó un video donde mostraba el Congreso de 1901, y querían y tenían la esperanza de que pudiera suceder lo que no sucedió en 1901, pero fue triste. Lamentablemente yo estuve presente en ese Congreso, y les comento que fue desastroso las decisiones y todo lo que se hizo en este Congreso. ¿Cómo es posible que podamos pedir el Espíritu Santo cuando en realidad estamos separados completamente de la presencia de Dios? Es imposible. Romanos, vamos a leer un poco acerca de Romanos y lo vamos a dividir un poquito. Este tema es muy profundo y un poco fuerte. Se los presenté a los presos y les gustó, y aunque algunos se pusieron como disgustados por lo fuerte que la Biblia habla, pero pues si la Biblia dice, tenemos que obedecer y callar. Dice Romanos 5:1, justificados. Vamos a separar con puntos y comas y vamos a entender un poquito acerca de lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es la justificación por la fe? En el Testimonio para mi ministro, página 456, dice: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Cómo el hombre o cómo nosotros podemos justificarnos ante Dios? ¿Cómo el ser humano pretende justificarse ante Dios? ¿En qué nivel de capacidad, de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría estamos nosotros para entender que somos justificados para con Dios? Uno de los errores que se nos ha enseñado y hemos adoptado por muchísimo tiempo es que porque guardamos los mandamientos de Dios, somos justificados ante Dios. Guardar los mandamientos de Dios es un requisito, es una necesidad para nosotros. Y lo hacemos por obediencia, no por obligación. Porque la ley de Dios es justa, es perfecta y refleja el carácter de Dios.
Si yo quiero reflejar el carácter de Cristo, automáticamente tengo que estar obedeciendo lo que es la santa ley de Dios. Muchas personas obedecemos o pretenden obedecer la ley de Dios por conveniencia. Hay un texto muy importante en la Biblia que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice, ¿cómo nosotros podemos convencer o tratar de engañar a Dios cuando nuestras obras, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestras acciones son de continuo al mal? O a veces lo hacemos por conveniencia o para autojustificar lo que nosotros, los errores que nosotros cometemos. En muchas de las ocasiones queremos justificarnos acusando al hermano de enseguida, a nuestro prójimo. ¿Por qué razón nosotros hacemos eso? Porque queremos limpiarnos mirando la paja en el ojo del otro hermano. Pero Dios me habla directamente a mí, justificados. Esto es personal. Yo tengo que justificarme ante Dios. ¿Cómo yo puedo justificarme ante Dios? La salvación es individual, es personal. La relación es entre Jesús y yo. No es por grupo, eso lo sabemos, lo hemos entendido. Pero también la Biblia me dice que yo soy guarda de mi hermano. También hay otro texto en la Biblia que dice, oblígalos a entrar. En muchas de las ocasiones nosotros vemos que un hermano comete un error y muchas de las ocasiones también lo ayudamos o lo destruimos. A veces con nuestras acciones, nuestras palabras o con un gesto podemos hacerle tanto daño a una persona. ¿Cómo yo puedo estar siendo justificado ante Dios cuando en realidad no estoy reflejando el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que hacía Jesús con su pueblo o con el pueblo para el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra? Jesús miraba la necesidad, suplía la necesidad de las personas y después les hablaba, actuaba. ¿Cómo nosotros podemos estar siendo justificados para con Dios si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados? Ahora dice el texto, pues por la fe. ¿Qué es la fe? Es la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros hoy en día? ¿Estaremos como Tomás, que si no vemos no creemos? ¿Estamos capacitándonos nosotros día a día con la voluntad de Dios y con la gracia de Cristo para las pruebas que nos se avecinan? ¿Estamos en realidad nosotros convencidos que vamos a soportar las cosas fuertes que vienen? Hermanos, Dios está capacitando a su pueblo. Dios está llamándonos. En Isaías 58 dice, clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros siendo justificados? Sabemos perfectamente que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y a veces tomamos todo muy livianamente, muy a la ligera y se nos olvida la importancia que es la justificación para con nosotros por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, como muchos sabemos, se está retirando poco a poco, tanto como de este país, tanto como del mundo entero. Dentro de poco veremos peores cosas. Lo que está pasando en Houston, Texas, según mi criterio, es mi idea. Yo respeto la idea de cada quien, pero es lo que yo pienso. Dios le está mandando un mensaje a este estado por la injusticia que está haciendo, por la nueva ley que quieren poner, que va a comenzar a estar vigente del 1 de septiembre. No es por casualidad que Dios manda una advertencia o un desastre a un lugar. La ira de Dios se está manifestando día a día, continuamente. Los hijos de Dios van a ser protegidos todo y cuando estemos sometidos a la voluntad de Dios. En muchas de las ocasiones pensamos y decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y la confusión más grande que se les ha enseñado o se nos enseñó por mucho tiempo es que no se nos explicó qué carácter vamos a llevar. Pero ahora nosotros hemos entendido que el carácter que vamos a llevar al cielo no es mi carácter. Porque si con este carácter que yo tengo, que es con tendencia al pecado, al mal, un carácter egoísta, orgulloso, rencoroso, envidioso,
lleno de envidia, de ira, de chisme, de contienda, de controversia. ¿Será posible que yo pueda llevar este carácter hasta el cielo? ¿Será posible que Dios me dé la oportunidad de entrar a su reino santo y perfecto con un carácter tan perverso, lleno de pecado y de iniquidad? Eso la Biblia no lo avala. La Biblia dice que somos justificados por la sangre y por los méritos de Cristo. El carácter que nosotros vamos a llevar al cielo definitivamente es el carácter de Cristo. Es el carácter el que Dios quiere poner en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos luz, que nosotros seamos un Jesús hoy en este tiempo. Un Jesús que hable, que no tema, que no tenga temor de llamar al pecado por su propio nombre. Yo sé que muchos han leído el texto que dice, Dios quiere hombres fieles como la brújula al polo, hombres que no teman hablar la verdad y llamar al pecado por su nombre. La justificación por la fe es la obra de Dios por la cual cada persona que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados será convertido a un hombre justo. La palabra justificación quiere decir conformarse a la justicia, mientras que el acusador de nuestros hermanos ejecuta sus artimañas satánicas para que el hombre viva injustamente ante Dios. El gran juez dice, estos son míos. Pero ¿qué es lo que dice Satanás? Satanás también dice, estos son míos. Jesús dijo, viene el príncipe de este siglo que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer con Satanás? ¿Qué relación tenemos que tener con él? Definitivamente no tenemos que tener ninguna relación con él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Interesante. Si somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos tranquilidad, confianza, paz, seguridad para con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que nosotros podamos llegar al Padre por nuestros propios méritos. No tenemos ninguno. No tenemos mérito alguno, no tenemos cualidad alguna, no tenemos prácticamente nada que nos pueda beneficiar el poder llegar al Padre directamente. El único que nos puede dar esa oportunidad es su Hijo, su unigénito Hijo, el que vino y murió por nosotros, el que ahora nos justifica por medio de su sangre, por medio de sus méritos, por medio de su gracia para con el Padre. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el número 2, 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gloria en la cual estamos firmes. Estamos firmes. ¿Qué tan agradecidos estamos nosotros? El mensaje de la justificación por la fe es tan profundo, es tan fuerte, que si comenzamos a analizar detalle por detalle, palabra por palabra, nos daremos cuenta, hermanos, que estamos lejos de obtener la salvación. Estamos perdidos, en pocas palabras. Muchos de los hermanos hoy en día estamos perdiéndonos dentro del pueblo de Dios. Nos estamos perdiendo con una verdad perfecta que tenemos en nuestras manos. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo eso nos está separando completamente de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Es bueno guardar la santa ley de Dios. Es bueno respetar el sábado. Es bueno obedecer a Dios en la mayordomía, los diezmos y las ofrendas. Es bueno hacer obras. Es bueno todo lo que hacemos y es agradable para con Dios. Pero, ¿en qué podemos estar fallando? ¿Qué nos puede estar separando de Dios? Podemos hacer muchas obras, podemos hacer 1001 obra buena. Pero la pregunta de este momento es, ¿somos justificados para con Dios? ¿Estamos siendo justificados ante Dios? ¿Será que el Señor Jesús nos está justificando a nosotros ante el Padre? Dice el libro
el boletín de la Conferencia General de 1893, el mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están fuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Mirarán en esas cosas como una especie de teoría, más bien que poseerla en su interior al Cristo viviente. Como ya he dicho, ese es el mayor peligro para esta congregación aquí presente, y más allá de estas congregaciones podemos hacerlo extensivo, y cualquier profeso guardador del sábado en el mundo, todos estamos obligados a respetar la santa ley de Dios. Dice el verso número 3. Bueno, terminamos el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí viene lo interesante. ¿Qué tan pacientes somos nosotros? ¿Qué tan paciente somos nosotros? ¿Qué tan paciente, qué tan benignos somos nosotros? Para poder nosotros tener una paciencia noble, una buena paciencia, tenemos que tener un carácter definido, un carácter recto, un carácter bondadoso, un carácter que se asemeje al carácter de Cristo. No lo tenemos, estamos luchando para poder obtener un carácter semejante al de Cristo. ¿En qué podemos estar fallando? ¿En qué podemos nosotros, cómo podemos estar convencidos de que estamos bien o estamos mal? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que me voy a salvar? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que tengo segura la salvación? Las cosas que nosotros enfrentamos día a día nos hacen fuertes. Nuestra relación con Dios, nuestro estudio, nuestra oración y el ayuno nos fortalecen día a día, nuestra fe crece. La fe para con Dios se fortalece cada vez que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Somos pacientes. Somos nosotros personas con gran paciencia. ¿Será posible que hasta una mosca me haga temblar o me haga derramar esa ira en un momento, en un segundo? Porque la mosca me anda desesperando y anda sonando frente a mí y ando persiguiendo para destruir a la pobre mosca, y de repente se me sale aquel coraje, el viejo hombre. ¿Será que eso es justificable ante los ojos de Dios? ¿Hay excusa para ello? Dios prometió y cumple. Quiero que vayamos al libro de Filipenses 1:6. Vamos a leer lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos una esperanza. La esperanza y la manifestación gloriosa en nuestro Señor Jesucristo es de que si nosotros ponemos de nuestra parte, estamos siendo justificados para con Dios. Yo no puedo quedarme sentado a esperar de que Dios venga y me justifique. No puedo esperar de que Dios venga con una varita mágica y me transforme de un momento a otro. Eso no va a suceder. Dios tiene que ver en mí el esfuerzo, el empeño, el sacrificio, la necesidad de querer ser una persona semejante a Jesús, tener el carácter de Cristo, ser perfecto, ser santo, tenerlo, que cuando el Espíritu Santo llegue a mí, a los frutos del Espíritu. En Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea es un mensaje bastante fuerte y profundo. Y Dios le dice a la iglesia de la Odisea, pero no vamos a dirigirnos directamente al pueblo entero, sino que lo vamos a hacer personalmente. Dios me está diciendo a mí
Por tanto, no eres frío ni caliente, sino tibio, y vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? O te vas con el enemigo o te quedas conmigo, pero no puedes ser neutro. Dios odia la mediocridad, la hipocresía. Todo ese tipo de cosas no van con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto. Es justo y es bueno. Es paciente y es benigno. Pero también es justicia. ¿Por qué razón Dios tiene que poner justicia para con los hombres? Por la simple y sencilla razón de que nosotros nos hemos burlado y nos burlamos continuamente de su Hijo. ¿Qué padre no se va a poner a la defensiva cuando vea que alguien se está burlando de su hijo? O cuando alguien está viendo a su hijo. Yo tengo un hijo de 6 años, va para 7 años. Y la verdad es una bendición grande que Dios me ha dado. Y es un sacrificio, es un esfuerzo y es una prueba extremadamente fuerte. Todos los que son padres o madres saben a lo que me estoy refiriendo. La responsabilidad que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado de ser padres, no es fácil. Dios nos ha prestado a nuestros hijos porque quiere que aprendamos. De la misma forma que nosotros vamos a tratar a nuestros hijos, vamos a entender que Dios nos quiere tratar muchísimo mejor. Dice la Biblia, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente. ¿Cuánto más nosotros que somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos nos dará Dios? ¿Cuánto más nosotros que somos malos? Dios dio a su unigénito Hijo. Dios dio a lo más importante, al centro de atención de todo el universo, de los lugares celestes, del lugar más hermoso del universo, del trono de Dios. ¿Será que Dios puede justificarnos, o será que Cristo puede justificarnos a nosotros si nosotros deshonramos y blasfemamos contra el Padre? A menos que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos que estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, despreciando el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario, no vamos a ser justificados. ¿Cómo podemos ser justificados? Somos justificados por la gracia de Dios, ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, dice en Romanos 3:24. No pretendemos que hayamos sido justificados por nuestras propias fuerzas, sino que le damos toda la gloria a Dios. La justificación es el don gratuito de Dios al hombre. Dios es el que justifica. Romanos 8:33. El hombre no la ha ganado la victoria por sí mismo. La justificación de Dios, de Dios nos hace estar eternamente obligados y agradecidos a Él a causa del rescate que Él pagó por nosotros al haber enviado a su único unigénito y perfecto Hijo, que es la expansión de su sangre en el lugar santísimo, que es el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos nosotros listos para recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Hermanos, en 88 el pueblo no estaba listo. Recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estaremos listos nosotros? Hay un verso de los testimonios que dice que eso fue hace más de 100 años, donde ella escribió y dice, ni uno de 20 está listo para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Uno de 20. Eso estamos hablando hace más de 100 años. Digamos hoy en día, ni uno de 1000, por ponerlo así, está listo. ¿Estamos listos? No sé usted, hermano, pero yo sí quiero salvarme. Y cada día le ruego a Dios, cada momento, cada segundo, cada minuto, platico con Dios y le pido y le ruego que quiero salvarme. Que no es justo haber pasado toda mi vida creyendo y teniendo una verdad tan hermosa que el mundo desprecia y muchos no la tienen, y perderme. A veces me pongo a pensar, sería justo de que muchos de los presos de los que están ahí condenados a muchísimos años,
recibe el mensaje y se salve y yo me condene, sería una vergüenza, sería deshonrar el nombre de Cristo, sería una vergüenza haber representado a quien nunca amé y respeté. La prisión de Huntsville, el 90% de los prisioneros que están ahí están porque son depredadores sexuales. Todos. Pero Dios está haciendo obras, está haciendo maravillas, está transformando corazones. Y se los digo no por la apariencia, sino porque el Espíritu Santo le pone el discernimiento a uno para entender quién es la persona que en realidad está arrepentida. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar, sino a Dios. Es Dios quien va a decidir qué hará con esas personas, todo a su debido tiempo. Pero ¿qué hay de nosotros que estamos libres? No estamos encerrados y vigilados las 24 horas por personas prepotentes y arrogantes. Nosotros estamos libres y podemos seguir más libres en Cristo, todo y cuando nosotros estemos dispuestos a serle fiel. Somos justificados por la fe, porque Dios exige algo de nuestra parte para ponernos en contacto con su gracia. Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, algunos son justificados por Él mientras que otros no lo son. Por eso sabemos que existe ese algo, es la fe. Es pues la fe, la certeza, la fe, la seguridad. Pablo dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. La Biblia dice que es justificado todo aquel que cree, pero también tenemos un problema. La Biblia dice que los demonios creen, pero ¿saben cuál es la diferencia? Los demonios tiemblan. Aunque están condenados ya para la destrucción eterna, los demonios creen y tiemblan, porque saben que Dios es un Dios perfecto. Y no porque Dios sea un Dios arbitrario o malvado, no, nada de eso. Los demonios tiemblan, creen y tiemblan porque saben que cometieron el más vil de los errores al haber rechazado ese amor tan perfecto y completo que viene del Padre. Dice la Biblia que Dios nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:26. La fe traza la línea que divide entre los que están justificados y los que no están justificados. La fe. Qué tan fuerte y qué tan poderosa es mi fe. Hemos experimentado nosotros en algún momento de nuestras vidas la magnitud de nuestra fe. Hermanos, ¿será posible que nosotros estemos capacitados? Tantos años que hemos vivido en el Evangelio, tantos años que nos hemos identificado como adventistas porque creemos en el advenimiento y guardamos el sábado. ¿Estamos nosotros capacitados para demostrarle al mundo una fe perfecta que es la que nos da Dios? Estas citas resultan evidentes de que Dios justifica a la persona tan pronto la misma se arrepiente y creyere en Cristo. No basta solo con creer. Dios pide acción. Dios quiere que actuemos. Dios quiere hechos, no palabras. La fe nos justifica ante Dios. Y la fe que justifica por obras, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hay dos cosas muy interesantes. Si Abraham hubiese obedecido nomás a Dios y hubiese actuado sin haber tenido fe, no se le hubiese contado por justicia. Pero ahí caminaron los dos pilares fundamentales del resultado de la relación con Dios de Abraham: la fe y la acción, la fe y las obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo
Isaac. Es cierto que cuando creemos en Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia. Y nuestra fe es contada por justicia. Esta fe que justifica abre puertas del corazón para Cristo y cambiara al hombre en una persona justa. Cristo mora en el corazón de cada persona justificada y ahí realiza una justicia que se ve en la vida cotidiana de la persona. Esta obra justa son las que testifican de la fe que existe en la persona. Si una persona profesa tener fe, pero no rinde buenas obras, entonces su fe es muerta. Entramos a un dilema y a no sé qué tanto tiempo me queda, y a un problema bien grande. Nosotros los cristianos, nosotros los que decimos tener la verdad, los que profesamos una verdad perfecta y que la tenemos, bendito sea Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener la verdad perfecta en nuestras manos. Qué tan justas y qué tan buenas son nuestras obras. De las iglesias, yo lo he dicho y lo repito, pero en este caso quiero mencionar también las familias. En las iglesias predicamos y estamos tan afanados por traer más almas, por llenar las bancas de nuevos miembros. Y es bueno, porque el mensaje de Dios fue para nosotros ir y hacer discípulos y predicar a toda nación, tribu, pueblo, en diferentes lenguas, en diferentes lugares, en todo el mundo. Ese es el mensaje y esa es la orden que Dios nos dio, es la orden que Jesús nos dio. Pero, ¿qué tan protegidos o qué tan, ¿cómo puedo decir? ¿O qué tan seguro están los miembros de las iglesias? ¿Cómo yo puedo traer más personas a la iglesia cuando la puerta de atrás está abierta y por ahí se están saliendo? Es verdad que muchas personas deciden irse por sí mismos, pero tiene que haber un porqué. La razón por la cual esta persona, su fe desvaneció o su relación con Dios no fue tan fuerte. ¿En qué podremos estar fallando nosotros los que tenemos muchísimo tiempo de estar en la iglesia, actuando bien o actuando mal? ¿Será que nuestras obras son buenas o son malas? ¿Será que nuestra actitud y nuestra forma de actuar y hablarle a estas personas son buenas? Además, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, y la mayor responsabilidad para que las personas dentro del pueblo de Dios se mantengan firmes, conozcan y sean justificados también por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos corresponde a nosotros, porque Dios le dijo a Caín: eres guarda de tu hermano. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos, y si nosotros somos culpables de la muerte o de la perdición de uno de esos hermanos, la sangre de ellos va a caer sobre nosotros. ¿Cómo yo puedo ser justificado? ¿Y cómo puedo ayudar a una persona para ser justificada? ¿Tiene que importarme la vida de mi prójimo? ¿La vida de mi hermano? ¿Tienen que importarme los miembros de las iglesias? Tienen que importarme, definitivamente tienen que importarme. Ahora voy con las familias. ¿Cómo es posible que muchas de las familias estén siendo destruidas? Satanás se ha encargado de destruir a muchas familias, en principal a las cristianas, una tras otra. Separación, divorcio, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Se está destruyendo las familias una por una, y con ello está destruyendo también la iglesia, porque la iglesia se forma de las familias. Si las familias no están bien fundamentadas, la iglesia está pereciendo. Cada familia, cada padre de familia, cada madre tiene que ver o analizar qué problema puede estar sucediendo dentro de su círculo familiar. Cada padre, cada madre tiene que preocuparse para que sus hijos puedan ser justificados por la misericordia y la gracia de Cristo. Cada padre, cada madre le dará cuenta a Dios por la obra que hizo en su familia, dentro del círculo familiar. Pero si en realidad no somos nosotros o no estamos
haciendo las cosas correctas que Dios nos mandó, entonces estamos en un serio problema. La justificación por la fe es un tema demasiado extenso y podemos hablar horas, días, prácticamente muchísimo tiempo referente a ello. ¿Será que Dios está interesado en nosotros para hacernos uno tras otro llamado? ¿Cuántos llamados de reprensión, de amonestación hemos recibido durante toda nuestra vida? Es posible que las obras de la persona justificada a veces estén manchadas, porque los humanos siempre conllevan la carne, y la carne puede levantarse para conquistarle en momentos de flojera espiritual. No debemos juzgar de repente a nadie si vemos una falta o un pecado en su vida. ¿Acaso la persona busca crecer en Cristo? ¿Recibe la corrección de Dios y de los hermanos? Estas también son obras que perfeccionan la fe. Si yo veo a un hermano que comete un error, yo tengo que reprenderlo o ayudarle. No puedo ver algo en la iglesia y comenzar a regar la crítica o el chisme y destruir a esa persona. Muchas personas se han ido de la iglesia por una sola razón, porque llegaron a la iglesia con la gran necesidad de encontrar alivio, consuelo, refugio, esperanza, amor, y lo que recibieron fue un desprecio. Puede ser muy insignificante. A veces llegan personas a la iglesia y no nos damos cuenta y pasamos de largo junto a ella y no les saludamos. Esa persona jamás vuelve a llegar a la iglesia. Tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo actuamos dentro y fuera de la iglesia, y más en nuestros hogares. Algunos piensan que las enseñanzas de Pablo y de Santiago relacionadas con el tema de la fe y las obras se contradicen, pero déjenme decirles, jamás se puede contradecir eso. Pero las escrituras no apoyan tal conclusión. La idea principal de los escritos de Pablo es que la fe abre la puerta a la justificación y no las obras de la ley mosaica, como la circuncisión, guardar los sábados, no el sábado. Mientras que la idea principal de Santiago es que si no hacemos buenas obras, esto da prueba de que la fe que profesamos no es genuina. La fe que justifica es la fe que obra. O sea, la fe que justifica es la que va junto con las obras, de la misma forma que Abraham. Abraham creyó y actuó. Abraham tuvo fe y tuvo obras. Eso lo justificó ante el Padre. Somos justificados por la sangre de Cristo. Todos los sacrificios ofrecidos bajo la ley eran figura y sombra que señalaban a Cristo. Eso lo podemos ver en Hebreos 7 al 10, capítulo 7 al 10. Dios declara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y que nosotros somos justificados en su sangre. Romanos 5:9 y Romanos 3:20. Comparando estas declaraciones con otros versículos que enseñan la justificación por la fe, concluimos que todos los que se toman la sangre de Jesucristo son justificados delante de Dios. Todos nosotros, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la única forma que nosotros podemos tener paz, misericordia, bendiciones y la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo viene muy pronto. Y dentro de poco se va a definir quién está de parte de quién. Si estamos de parte de la verdad o siempre nos mantuvimos de parte del error. Lo que la fe, lo que la justificación significa para nosotros es el fundamento principal de nuestra salvación. La fe significa obediencia. Solo los que obedecen a Dios son justificados. Con relación a la actitud de Dios hacia la obediencia, podemos leer más al respecto en Romanos 13, 1 Samuel 15 del 22 al 23,
Hebreos 2, del 1 al 3. De santificación a los que se arrepienten de sus pecados. Analicemos y autoanalicemos nuestra vida desde que somos pequeños y pensemos qué pecado no le he confesado a Dios. Hay muchos pecados que nosotros tenemos, quizás pecados por costumbre o por tradición o por maña, que no se los hemos confesado a Dios. Ahora es el momento. Salomón le pidió perdón a Dios por los pecados que conscientemente e inconsciente había cometido, por los pecados que no se dio cuenta y le pidió perdón. A pesar del error y de los errores que cometió Salomón, Dios, lo mismo Dios quiere para nosotros, justificarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir con algo muy importante. ¿Significa libertad de la condenación del enemigo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aún el acusador de nuestros hermanos no puede prevalecer contra el de Dios para con los suyos, pues Dios le otorga poder de vencer lo injusto. Paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 es uno de los textos de la Biblia con un poder de interpretación bastante grande. Cada uno de nosotros debería de apoderarse de ese texto y analizarlo detalle por detalle. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme al respecto? Si pudiéramos llegar a entender en su plenitud Romanos 5:1, entenderíamos qué tan lejos estamos de obtener la salvación. Hermanos, el mensaje pues que les traje ahora es demasiado importante, uno de los mensajes que a mí me gusta, la justificación por la fe, y trato de compartirlo, y bueno, más que todo pues que Dios me ayude para ponerlo en práctica. Pues bueno, la perfección Dios la está dando. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que el que comenzó la obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y sé que cada uno de ustedes también está sometido a ello. Sometámonos a Dios y a su voluntad. Sometámonos a la sombra de su amor y la sombra de su justicia, y que Dios nos prepare, porque lo que viene no tiene nombre ni apellido. El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga santificándose, el que es impío ya sabe el resto. Gracias por la oportunidad, espero que hayan escuchado el tema y aquí estamos. Gracias, hermano José. Si es tan amable, llévenos con una oración. Claro que sí, hermana. Vamos a orar. Si están ahí, se pueden arrodillar, por favor, los invito a que se arrodillen. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Dios Padre, bendito que tu morada es en lo más hermoso y sublime del universo, tu trono. Sabemos perfectamente, Señor, de que tu Hijo ahora mismo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, por los méritos y por la sangre de tu amado, tu único y tu perfecto Hijo, perdónanos. Por favor, ten misericordia de nosotros, te lo ruego, Padre. Jesús está intercediendo por nosotros. Nuestro Señor y Salvador Jesús está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Justifícanos por medio de sus méritos y de su sangre. Por favor, Padre, que el Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de cada pecado que hemos cometido, pecados que por costumbre, por tradición o por maña cometemos. Por favor, Señor, transfórmanos
que la sangre de Cristo pueda limpiarnos de toda iniquidad, que tu Santo Espíritu que tú enviaste pueda convencernos de todo pecado, llevarnos al arrepentimiento y llevarnos a Cristo, y Cristo pueda presentarnos ante ti. Gracias por este tema. Ayúdanos, Señor, para poder entender la magnitud y la importancia de la justificación por la fe por medio de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, que un día pueda llamarnos justo como llamaste a Abraham, y pueda llamarnos amigos como llamaste al rey David. Por favor, Padre, perdona nuestros pecados y nuestra iniquidad, y gracias por tu gran misericordia y por tu gracia. Cuídanos esta noche, bendice a cada hermana y hermano que está en cualquier y en diferente parte del mundo. Bendícenos de gran manera. Por favor, perdona sus pecados e iniquidad y dale fuerza, fortalece su entendimiento, y que ellos puedan, sin temor alguno, Señor, esos mensajeros que claman y alzan su voz como de trompeta y no le temen a nada. Gracias, Padre, porque nos fortaleces, nos escuchas y nos perdonas. Gracias por tu amado Hijo. Gracias por tus santos ángeles que siempre están con nosotros, y a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Que la gloria siempre sea para nuestro Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, ha sido un poderoso mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en los labios de nuestro hermano José. Es un mensaje para que nosotros meditemos en nuestra vida, en dónde está nuestra vida situada. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, está a las mismas puertas. Todo lo que acontece a nuestro alrededor nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Él lo lleva al corazón de sus hijos. Así que, hermanos, tenemos que examinar nuestra vida, y como yo siempre digo, será el carácter que llevaremos al cielo por el carácter de nuestro Creador. Y en eso tenemos que trabajar y pedirle a nuestro Dios que sea el Espíritu Santo que nos dirija en todo lo que nosotros hagamos. Así que gracias, hermano. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la ley que se va a firmar el 1 de septiembre ahí en Texas? La ley la están llamando SD4. A la ley SD4 le está autorizando a todo, a los policías, los sheriffs, los troopers, a las autoridades civiles de aquí de Texas, que tienen que parar a cualquier persona y preguntarle por su estatus legal. Si la persona obviamente no tiene estatus legal, o sea, permiso o residencia o ciudadanía, obviamente lo toman como un delito y va preso por tanto tiempo y luego es deportado. Entonces muchas personas aquí en Texas están asustadas. Bueno, estamos asustados, definitivamente estamos asustados, porque muchos pues tenemos nuestras familias aquí, tenemos nuestro hogar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como nosotros nos comportamos con los demás, y no solo fuera, sino dentro de la casa, porque debemos de ser como somos dentro, afuera. No tener doble personalidad, hermano, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando un testimonio a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros seres queridos. Ellos nos están mirando, el mundo nos está mirando. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que representar a Cristo como es, y recordemos que aquí es la antesala de la vida eterna, la preparación que tenemos que tener, ¿verdad?, en obediencia, en humildad, en reverencia, para nosotros poder estar con nuestro Creador por toda la eternidad. Él es santo, santo, y en estos momentos Él se encuentra tras el segundo velo, frente al propiciatorio, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Y nosotros no sabemos cuándo será que llamará nuestro nombre, hermano. Vemos que los acontecimientos están pasando rápidamente, y yo me atrevería a pensar que quizás el juicio de los vivos ya ha empezado, hermano. Por eso la vida de nosotros tiene que estar completamente clara ante nuestro Creador, hermano. ¿Tenemos a nuestro hermano José con nosotros? Buenas tardes, perdón, hermano, se cortó la llamada, no sé qué pasó.
y no podía entrar. Pues sí, es muy triste todo lo que está pasando, ¿verdad? Especialmente ahora con esto del huracán, la lluvia y esa ley que viene, pues muchas familias están en sufrimiento, es una realidad. Pero pues esto, hermana, es, bueno, en realidad estábamos analizando con mi hermano y platicando al respecto, y bueno, en realidad Dios comenzará a mandar sus juicios poco a poco para las ciudades rebeldes y corruptas. Es sorprendente y es muy raro, por decirlo así, que desde 1961 pasó un huracán de magnitud a y muchos huracanes que han pasado desde ese entonces, pero este huracán se transformó en un monstruo, porque entró por el lado de San Antonio en categoría 2, 3, y estuvo ahí como un día, se regresó para el Atlántico y entró por la costa de Galveston en categoría 4 y se intensificó categoría 4 en Houston, y ya van 3 días de que está estancado definitivamente en tormenta, obviamente tormenta tropical fuerte, pero no puede prácticamente moverse de Houston. Houston es una de las ciudades más liberales de Texas, donde la perversidad, la homosexualidad y las enfermedades, todo eso es libertinaje. Entonces, obviamente Dios va a mandarle su juicio a las ciudades más corruptas y perversas. Y luego con esa nueva ley que viene, pues lastimosamente o tristemente puedo decir, muchas personas han sido afectadas física y emocionalmente. Ya va más de 50,000 personas, lo que yo estuve leyendo, que se han ido de este estado, muchos a su país y muchos se han ido de estado, se han cambiado de estado por el temor de ser deportados. Entonces, Dios creo que le está mandando una advertencia de diferente aspecto a este estado de Texas, porque son un poco racistas, son muy republicanos, pero también son un poco racistas con la raza hispana, y bueno, es como todo. Así es que, sin duda alguna, hermano, Dios está comenzando a mandar advertencias, y es ahí donde nosotros tenemos que tomar ventajas. Dios manda las advertencias y la destrucción, y es donde el pueblo de Dios tiene que tomar ventajas para predicarle a las personas de que lo que viene, la ira de Dios, las plagas, son inminentes, muy pronto. Sí, así es, hermano. Y siempre empieza una ley nueva en un estado y al final se recorre a todos los estados, porque es algo que va a venir a todos los estados eventualmente. Sí, definitivamente eso se va a regar. Eso sí, es una epidemia. Y bueno, y como nuevo presidente que nadie lo quiere, pues es peor todavía. Es peor. Así es que muchas cosas que los presidentes anteriores hicieron, y ahora pues está el presidente que está, pues que es medio prepotente también, está pagando las consecuencias de todo eso. El país está dividido y el país está de cabeza. Y peor aún, el Espíritu Santo se está retirando poco a poco y de una velocidad incalculable de este país. Y sabemos perfectamente lo que dice el testimonio, que cuando el Espíritu Santo se retire de este país o de las ciudades o de algunos lugares, es cuando entra la ira de Dios, y lo estamos viendo. Exactamente, lo estamos viendo así, con la inmoralidad y todo lo que está sucediendo. Eso no es una seña para el pueblo de Dios que conoce las Escrituras, que está pendiente, que lee el espíritu de profecía, porque gracias a Dios que tenemos profetas, ¿verdad?, en el pueblo. Dios no nos iba a dejar en oscuridad en momentos como este tan solemne, cuando su venida está a la puerta y cuando estamos viendo los acontecimientos que están pasando rápidamente en el mundo.